Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, la Federación Rusa el día de hoy por primera vez le declara la guerra directamente a los Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin dice: dejémonos de vacilar, ahora vamos directamente por los americanos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento: mucha atención, la locura al parecer ha llegado a un límite inimaginable en la mente del dictador de Rusia, Vladimir Putin, quien hace más de un año y medio decidió invadir el territorio ucraniano, comenzar una guerra no solamente en contra de Europa, pero también en contra de todos los países que aman la democracia y aman la libertad. Ahora fíjense lo que está ocurriendo el día de hoy, que ha puesto o ha encendido, mejor dicho, las alarmas a nivel mundial. Vladimir Putin se ha dado cuenta de que para él ya es imposible ganar la guerra. El ejército ruso se encuentra acorralado en el este de Ucrania, tratando de resistir los feroces combates y la contraofensiva por parte del ejército ucraniano, que ha dado la batalla desde el primer día para poder recuperar el territorio que pretende ser robado por las fuerzas de Vladimir Putin. Y el dictador de Rusia se ha dado cuenta de que ya no puede ni siquiera continuar manteniendo al ejército ruso dentro de Ucrania y está buscando la forma simplemente de llamar la atención, de cambiar la opinión pública internacional para evitar una humillación internacional sin precedentes, porque nos habían contado o nos habían dicho que el ejército de Rusia era uno de los ejércitos más poderosos del mundo y están saliendo prácticamente en este conflicto con Ucrania como uno de los ejércitos más humillados por parte de otro ejército mucho menor y con muchas menores capacidades. Pues Vladimir Putin el día de hoy, para tratar de cambiar la percepción internacional que existe en contra de este conflicto, ha decidido nada más y nada menos que declararle la guerra directamente a los Estados Unidos de América. Y hay algo que yo no entiendo. Un país como Rusia, que no puede con otro país mucho menor como Ucrania, ¿cómo pretende ahora declarar una guerra de manera directa y frontal con el ejército más poderoso de este planeta, con las fuerzas armadas más grandes que tiene el mundo, con la primera economía mundial y con la potencia que lidera justamente a todos los países en todo el planeta? Es algo totalmente imposible de creer, pero está ocurriendo el día de hoy. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, culpó del colapso del acuerdo de los cereales del Mar Negro, a lo que describió como promesas incumplidas por parte de Ucrania y las Naciones Unidas. Así comenzó estas declaraciones que terminaron, como dije anteriormente, en prácticamente una declaración de guerra en contra de los Estados Unidos. Aprovecharon el tema de los cereales para comenzar por ahí a atraer la atención de los medios de comunicación, y lo que desencadenó esta conversación ha sido prácticamente imposible de creer. Esto fue en declaraciones hechas después de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que ocurrió, por supuesto, el día sábado, el día de ayer, para sorpresa de todo el mundo en general. Fíjense lo siguiente: antes de ir directamente a esta amenaza que ha hecho Rusia el día de hoy, prácticamente esta declaración de guerra en contra de los Estados Unidos, hay algo que yo no entiendo. ¿Qué hace el señor Sergei Lavrov en las Naciones Unidas en Nueva York? ¿Cómo se le permite a este criminal de guerra, porque ha sido identificado así por autoridades y especialmente por la Corte Penal Internacional, que ya ha dictado incluso orden de captura en contra de Vladimir Putin, cómo se le permite a este señor ingresar a los Estados Unidos de América sin ser aprehendido? ¿Cómo se le permite a este señor ingresar en la ONU? Por supuesto, quiero aclarar lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir: bueno, pero es que la ONU, de acuerdo a estos agreements o acuerdos entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, se considera como un espacio extraterritorial. Los Estados Unidos no puede impedir que líderes extranjeros entren a la sede de las Naciones Unidas para dar su discurso. Yo todo eso lo puedo entender. Yo sé que la ONU o las Naciones Unidas funcionan de una manera distinta.
Yo sé que todos estos líderes pertenecientes a la ONU tienen el derecho de entrar y los Estados Unidos no se puede oponer. Yo todo eso lo entiendo, pero lo que no puedo entender es cómo es posible que este señor, violador de derechos humanos, porque es cómplice de Vladimir Putin, porque es la persona que lidera las políticas rusas a nivel internacional, es decir, una de las personas que forma parte del vínculo cercano del dictador de Rusia, que se encuentra en búsqueda y captura por autoridades internacionales por orden de la Corte Penal Internacional de La Haya, cómo se le permite a este señor ingresar a las Naciones Unidas para dar un discurso en frente justamente de todos los líderes de los países del mundo, una sede que fue construida para garantizar la paz del mundo. ¿Cómo se le permite a este señor por ética humana? ¿Cómo se le permite a este señor, por ética de todos los países del mundo, ni siquiera pretender escuchar lo que tiene que decir en la sede de las Naciones Unidas? Yo creo que los países tuvieron que haberse incluso retirado en el momento de que este señor comenzó su discurso el día sábado en la sede de la ONU. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pero también aprovechó este señor Sergei Lavrov para decir que los Estados Unidos y otros aliados de Ucrania están directamente en guerra con su país, en guerra con Moscú, en guerra con el Kremlin, en guerra con los socialistas y comunistas que gobiernan la Federación Rusa, y dijo esto en una conferencia de prensa, que el plan de paz de Ucrania no es factible ni realista. Cuando dijo esta expresión, por supuesto en ese momento comenzaron a encenderse las alarmas, porque algunos analistas políticos y militares alrededor del mundo que están muy pendientes de lo que dicen todas las autoridades de Rusia, de Ucrania y los Estados Unidos, enseguida comenzaron a analizar las palabras y han dicho: esto no es más que una declaración de guerra por parte de la Federación Rusa en contra de los Estados Unidos, porque ahora el ministro de Relaciones Exteriores está admitiendo que, según ellos, los Estados Unidos ya están involucrados directamente en este conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov, también descartó la posibilidad de que Rusia regresara al acuerdo de los cereales del Mar Negro, diciendo que el Kremlin sentía que había sido engañado. Imagínense ustedes, el Kremlin ahora argumenta engaño por parte de Ucrania y de los países aliados a Ucrania. Un país que, por cierto, también engañó al mundo en general. ¿Recuerdan ustedes que cuando Putin, unos días antes de la invasión del territorio ucraniano, mandó a todas las tropas rusas a rodear prácticamente ese país? Y le dijo al mundo: no se preocupen, estos son solamente ejercicios militares que estamos haciendo, las tropas rusas en las próximas horas van a regresar a sus barracas, van a regresar a sus cuarteles, no hay por qué alarmarse, así lo dijo Vladimir Putin. Y en menos de 24 horas, este señor, el dictador de Rusia, envió a su ejército a invadir el territorio ucraniano y por supuesto a masacrar a toda una población. Pues ahora estos señores que han engañado al mundo, no solamente durante este conflicto con Ucrania, sino por décadas, acusan a los Estados Unidos y a Ucrania de querer engañarlos a ellos con un acuerdo de cereales en el Mar Negro. Lavrov también dijo que el acuerdo negociado por Turquía y las Naciones Unidas el pasado mes de julio del 2022, pero que fracasó un año después, se basaba en garantías tanto para Kiev como para Moscú. Si la parte ucraniana del paquete se llevó a cabo de manera bastante eficiente y rápida, entonces la parte rusa no se cumplió en lo absoluto. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dentro de la sede de las Naciones Unidas, dando una conferencia de prensa para fijar su posición acerca justamente de este tratado que pretende tratar de garantizar el suministro de cereales en el mundo. Recuerden ustedes que Rusia y Ucrania son los mayores productores de cereales a nivel mundial, pero en definitiva lo que Vladimir Putin quiere y la Federación Rusa no es solamente hacerle daño al territorio ucraniano, también lo que pretenden es sabotear las economías mundiales a través del suministro de granos y cereales que, por supuesto, la mayoría de países del mundo tienen que importar de esta zona. Cuando uno de los periodistas le preguntó en qué momento los Estados Unidos se involucra directamente en una guerra en contra de Rusia,
En lugar de involucrarse en un conflicto por poderes, fíjense lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, que terminó justamente de alarmar a la mayoría de países del mundo. Ustedes pueden llamar a esto como quieran, pero ellos están directamente involucrados y están en guerra con nosotros. Con esta expresión del ministro de Relaciones ruso, hecho dentro de la sede de las Naciones Unidas, nos da a entender justamente que el mundo se prepara para una nueva guerra, ya no llamémosla tan fría, una guerra más frontal y más directa entre las dos potencias de este planeta, los Estados Unidos y la Federación Rusa. Por supuesto, la Federación Rusa lo llamo potencia porque no podemos negar el tamaño del país, el poder económico que tiene, por supuesto también el grado y el nivel que su ejército pueda tener. Pero la potencia rusa, en mi humilde opinión, se extinguió hace mucho tiempo. Es un país, por cierto, sí, con muchas capacidades, con mucho poder todavía en el mundo, pero no se puede igualar con una superpotencia como es los Estados Unidos de América, con un ejército mucho más preparado y tecnológico que, por supuesto, va a dar la batalla a cualquier conflicto militar que pretenda iniciar Vladimir Putin. Podemos llamar a esto una guerra híbrida, pero eso no cambia la realidad, y guerra es guerra, así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Están efectivamente involucrados en hostilidades con nosotros y están utilizando a los ucranianos simplemente como una excusa o como un forraje. Estas declaraciones, amigos, como dije anteriormente, ha encendido las alarmas a nivel mundial. Muchos países del mundo se están preparando para un conflicto que puede llegar en cualquier momento y que pudiera extenderse por años. Un conflicto que incluso Vladimir Putin desde hace mucho tiempo está diciendo que no va a dudar en utilizar armas nucleares en caso de que tenga que hacerlo en cualquier momento. El ministro Lavrov también dijo en esta conferencia de prensa en Nueva York que el plan de paz de Ucrania no es factible ni realista. Y a ustedes se preguntarán, pero ¿por qué este ministro de Relaciones Exteriores dice que el plan de paz de Ucrania es imposible? ¿Por qué será que ellos ven como imposible este plan que pretende justamente ponerle fin a la guerra? Y esta respuesta, amigos, yo sé que a ustedes les va a impactar porque a mí me impactó desde un primer momento. El ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores ruso dijo que todos entienden que la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que según él no puede incluir la cesión de ninguna parte del territorio a Rusia. Pues dice el señor ministro de Relaciones Exteriores que esto no es factible. En pocas palabras, ustedes muy bien saben que el presidente de Ucrania está diciendo: los invasores tienen que salir de nuestro país. Nosotros no le vamos a regalar parte de nuestro territorio a Rusia. Pues ahora el ministro de Relaciones Exteriores dice: como ellos no quieren darnos esa parte del territorio que nosotros nos queremos robar, entonces simplemente no hay ningún tipo de posibilidad de acuerdo de paz. ¿En qué cabeza cabe que una persona o un país que entra en un conflicto con otro va a poner simplemente como garantía de paz que el otro país le regale o se deje robar parte de su territorio? Eso no cabe, amigos, en ninguna cabeza, pero al parecer continúa presente en la mente del dictador de Rusia, Vladimir Putin. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a Usa Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.